En esta tertulia, Willy y yo charlamos y comentamos cosas que nos enseña la Biblia que sigue siendo un libro pues, que está de actualidad, aunque no esté de moda, pero sí de actualidad. Y hemos repasado pues, personajes bíblicos, hemos repasado la historia de Jesús, hemos repasado todo el libro de los Proverbios y ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, un libro muy especial que es el libro de Eclesiastés. O el Predicador. O el Predicador, que no hay que confundirlo con Eclesiástico. Eso es. Que es un libro apócrifo. Siempre tenemos que aclarar, ¿verdad? Para sobre todo nuestros amigos católicos que nos escuchan, no estamos haciendo de menos a los libros apócrifos. Simplemente es que no los considera el canon judío, no nosotros, el canon judío no los considera como inspirados por Dios, sino como una lectura útil y beneficiosa. Complementaria también. Sí, pero en ningún momento inspirados por Dios. Entonces nosotros, basados en el canon judío, pues lógicamente no los incluimos. Entonces, Eclesiástico no es lo mismo que Eclesiastés. Eclesiastés sí es un libro que está en el canon judío, y Eclesiástico solo está en la versión que se hizo de la Vulgata, la traducción que se hizo al latín, y allá aparece Eclesiástico, pero no es lo mismo. Bueno, analizamos el libro de Eclesiastés, que es el libro del Predicador, o un poco las memorias del rey Salomón, ¿no? Sí. Más o menos sus memorias, su biografía. Podríamos decir, ¿no?, que ese es el libro en el que ya después de todo, ¿no?, de dar la vuelta, escribe un poco sus como diría, las conclusiones, ¿no? Sí, de su vida, además. Eso es. Y la verdad es que, bueno, está escrito por Salomón, él mismo lo dice en el capítulo 1, yo fui rey sobre Jerusalén, en Israel, etcétera. Entonces todos entendemos que este es que es un tema que se considera dentro de los libros poéticos porque está escrito en verso, no está escrito en prosa. Y por lo tanto lo que trae es verdad, es decir, estamos hablando de uno de los reyes, históricamente hablando de él, como más sabios. Todos todavía se usa muchísimo, ¿verdad? Pues el juicio entre el bebé de las dos mujeres y tal, y bueno, como la reina de Saba vino a verle y se quedó prendada de su sabiduría. Vulgarmente se suele decir una decisión salomónica también, sí. ¿No? Y se habla de la sabiduría, se hicieron películas, ¿no?, de las minas del rey Salomón, sí. Hay novelas, o sea, en la cultura popular, ¿no? No tanto en la cultura religiosa, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, Salomón ha trascendido y tenemos que entender. Entonces, este libro principalmente él lo va a escribir no al final, pero sí en los últimos días, cuando ya había... Y por eso a veces el libro suena un poco deprimente, ¿verdad? Pues vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí. O sea, como diciendo, mira, no merece la pena. No merece nada la pena. Nada la pena, ¿no? Entonces, pero está basado en lo que realmente él estudió, él hizo, él vivió, y tenemos que entender también que en los últimos tiempos su relación con Dios no era como la que fue en el principio. Dios se emocionó con Salomón y cuando le pidió dame sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios le dijo, por cuanto no me has pedido ni oro, ni plata, ni posesiones, sino solo sabiduría, te voy a dar lo uno y lo otro, ¿no? Claro. Pero ya los últimos, pues Dios le dijo, no te juntes con mujeres de otras naciones para que no te contaminen con sus dioses. Lo hizo, pero además a lo bestia. A lo bestia, eso es. No confíes en los carros y en los caballos como los otros pueblos que confían, y compró carros y caballos para aburrir. Es decir, todo lo que Dios le había dicho que no hiciera, lo hizo. Quiso ser un poco como... Levantó incluso lugares altos a otros dioses, O sea, realmente paganizó, ¿no?, mucho el Estado de Israel, ¿no?, en aquella época, ¿no? Sí, y fue el comienzo del final del Estado de Israel, en el sentido de que a su muerte el reino se divide. Eso es. Pero ya fue Salomón un poco el que fue sembrando. De la misma manera que David, su padre, fue sembrando para la construcción del templo, etcétera, 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 Salomón fue sembrando para lo que pasó posteriormente. Curiosamente podemos ver, y eso es algo que yo me identifico y a veces lo rechazo como algo que no se
que no se produzca en mi vida, ¿no? La inercia, ¿no? Que la que vivimos muchas veces viviendo de la herencia, ¿no? De nuestros antepasados espiritualmente hablando, ¿no? Ajá. O sea, como ese hijo de pastor, como ese líder que es levantado y que tiene que continuar la obra. Se suele decir mucho, ¿no? Que la primera generación levanta, la segunda generación sostiene y la tercera generación destruye, Derrumbe. ¿no? Es algo que además se repite a lo largo de la historia y, Sí. bueno, lo vemos aquí. David levantó un reino, Salomón lo sostuvo, lo mantuvo, pero los hijos de Roboam Salomón lo tiró abajo. eso es, lo destruyeron, ¿no? Entonces, es algo que rechazo en mi vida y no quiero que se produzca y vivo con ese temor de Dios. Pero realmente parece una constante, ¿no? De que cuando no eres tú el que construyes algo, no lo valoras tanto, ¿no? No, pero pasó con la Iglesia. Es decir, Eso es. Los primeros apóstoles levantan la Iglesia, hasta el final del siglo I la sostienen, todavía Policarpo y otros grandes hombres de Dios, y la tercera generación, con el emperador romano a la cabeza, ¿verdad? Pues la destruye. Y además podemos ver que movimientos, ¿no? De revolucionarios a lo largo de la historia, incluso avivamientos, ¿no? De ministerios, ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Un gran avivamiento y luego hubo una continuidad y luego hubo un declive, ¿no? Como que a veces vivimos de la inercia de otros, ¿no? Con respecto a Salomón, ¿qué diferencia diríamos que hay entre el libro de Proverbios, que se le atribuye también en gran parte a él, y el libro de Eclesiastés? ¿Podríamos decir épocas diferentes o el estilo de escritura? Épocas diferentes, el estilo no, porque sigue siendo poesía también, mucho más marcada en Proverbios, lógicamente, pero en el libro de Proverbios es algo que Salomón, que no escribe todos, prácticamente sí, pero no todos, los dos últimos, por ejemplo, no son suyos, está viviendo y está intentando vivir y está intentando disfrutar de la vida. No ha alcanzado todavía el clímax, la cima, ¿no? Y por lo tanto son muy enriquecedores porque da muchas alternativas. Eclesiastés es como que ha llegado a la cima, como que ya lo sabe todo, como que ya lo ha vivido todo, como que no merece la pena disfrutar porque al final no disfrutas, y es lo que le estaba pasando. O sea, simplemente es lo que tú has dicho, es una vivencia de la vida de Salomón y son los últimos días donde él ya no tiene ilusión por nada. Y creo pasado de vueltas ya. Sí, y creo que es lo peor que nos puede pasar. Creo que es lo que nos puede pasar. Yo creo que cuando dejas de disfrutar de las cosas, lo mejor es dejarlas. Por lo menos por un tiempo. Claro. Porque te vas a dañar tú y vas a dañar a los demás. En el caso, por ejemplo, del pastorado es un tema muy, muy delicado. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú pierdes la ilusión por tu congregación, por la visión que tienes, por las cosas, pues porque no se han dado, porque todo ha salido mal o porque todo no ha salido como a ti te gustaría, que a veces las cosas no salen como a ti te gusta, pero sí como a Dios le gusta. Entonces, también trabajamos mucho con el tema del éxito. Sí. Es decir, una iglesia grande, influyente, de renombre. No, y a veces sin darnos cuenta eso se convierte un poco en nuestra misión, ¿no? O en nuestra visión. Que los políticos nos atiendan, que el gobierno nos atienda, que las iglesias me llamen porque soy el pastor de la iglesia tal, que tengo 7.000, y todo eso un poco nos condiciona, claro. nos condiciona. Y luego viene un espíritu de frustración también, claro, ¿no? Entonces al final lo que ocurre es que nos frustramos y eso lo transmitimos a nuestros líderes. Claro. Y al final, entre todos, lo transmitimos a la congregación y de repente nos encontramos con una congregación frustrada, sin ilusión, que viene porque hay que venir, porque incluso ya me he acostumbrado a venir el domingo al culto. Entra la rutina. Pero que no hay ninguna ilusión. Esto es un poco lo que le pasó a Salomón. También podemos ver que el acomodarse, ¿no? O sea, quizás el alcanzar el éxito y acostumbrarse a él, ¿no? Y dejar que la comodidad entre en tu vida, ¿no? Decir, bueno, no me voy a complicar la vida, ¿para qué me voy a molestar, no? No merece la pena. Como dicen, ya he perdido la ilusión, pero por el éxito mismo en sí. O sea, a veces el fracaso nos hace perder la ilusión porque nos desilusionamos. Sobre todo es cuando es continuado. Eso es. Pero a veces el éxito también, entre comillas, éxito, digamos, a alcanzar esos objetivos que a veces son humanos. Lo que tú dices, alcanzar una congregación. Bueno, ahora tengo la congregación. ¿Y ahora qué? He perdido la visión. Me tengo que extender a las naciones. Pero... Tengo que buscarme un profeta que me diga
Dios te llama a las naciones. Pero que quizás a veces entra la comodidad en tu vida, ¿no? Buah, ya lo tengo todo amarradito, todo funciona, y ahora me aburro, ¿no? O sea, a veces nos podemos acostumbrar a que nos vayan bien las cosas, ¿no? Y perder lo que tú has dicho, el entusiasmo, el espíritu de lucha, el sacrificio, porque el espíritu de sacrificio es necesario en alguien que tiene que darse por los demás. Si no tienes ese sacrificio, no te sacrifica por los demás, al final tu vida... No sé, pienso yo que nos acomodamos, ¿no? A un estilo de vida fácil y cómodo, ¿no? Y eso nos pasa más en Occidente, que hemos vivido muy cómodos durante los últimos 20 años y ahora vienen las crisis, vienen los problemas y claro, no estamos acostumbrados, no. Estamos muy acomodados, ¿no? Sí, no, y de hecho la frustración trae el desánimo. Eso es. Y el éxito trae el acomodamiento. Eso es. Funciona así, es decir, y es lo que ha pasado en la vamos a hablar de España porque es nuestro país, sí, ¿verdad? Pero es lo que nos ha pasado a nosotros, el famoso estado del bienestar, todo estaba ahí, todo eran derechos, todo el mundo, y entonces yo soy así, yo tengo esta orientación sexual, pues pido mis derechos, yo tengo esta orientación laboral, pues pido mis derechos, yo tengo mi derecho, y tengo derecho a, y entonces todo han sido derechos. Y por eso, por ejemplo, la pandemia nos ha matado. ¿Por qué? Porque durante un tiempo no teníamos derecho a ir al bar. ¿Y qué ocurrió? La gente que fue capaz, los gobiernos que fueron capaces de mantener los bares abiertos, han triunfado. Posteriormente, ya el bar, aunque fueran las terrazas, después ya en interior, después las vacaciones, después los hoteles. ¿Por qué? Porque lo que queríamos volver era a recuperar nuestros derechos. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos hacía sentir cómodos. Y es una realidad, pero tenemos que entender también que en cierta manera es un proceso químico. Hay gente que dice, mira, ir de compras. Bueno, las mujeres van de compras, nosotros compramos más por internet y compramos otro tipo de cosas, pero en el fondo normalmente compras por dos razones. Porque lo necesitas, que normalmente son las menos. Sí, y por impulsos. O porque te sientes de bajón. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando compras, empiezan las hormonas de la felicidad al torrente sanguíneo y cuando compras te sientes bien. Pero cuando te llega... Dopamina... Pero cuando te llega tienes el subidón. Ya no, claro, ya pero no, después, porque... al rato es como ese niño que recibe el regalo y por la tarde está jugando con la caja de cartón. Claro, o sea, somos así. Claro, somos niños. Porque lo que necesitábamos era sentirnos bien. Claro. O sea, no necesitábamos el taladro, no necesitábamos... o el bolso nuevo en el caso... No, en realidad necesitábamos sentirnos bien y pero ocurre en un proceso químico. Claro. Por eso, como realmente no los necesitábamos, que eso ya es un proceso del corazón, un sentimiento, pues a los 10 minutos, o incluso cuando lo recibimos, pues ya está aquí. Ya está aquí, ¿ya qué? Pero... Bueno, yo lo aplico mucho eso en la enseñanza a los jóvenes en las relaciones personales, ¿no? Sí. A veces los jóvenes están ansiando, ¿no? esa relación, tener esa pareja, y anhelan el noviazgo, y bueno, ya ahora tienes novia, y ahora qué anhelas, ¿no? El matrimonio, bueno, ahora estás casado, y ahora qué anhelas, no, los hijos, bueno, ya ahora tienes hijos, ¿y ahora qué? Entonces, como que la vida no te llena. La vida pues en sí misma no te llena porque vas cumpliendo objetivos de la vida que tú te marcas. Bueno, tener trabajo, vale, ya tienes trabajo. Tener dinero, vale, ya tienes dinero. Tener un piso, ya tienes un piso. Y ahora tener un coche, y ahora tengo el coche. Y ahora tener un coche más grande. O sea, nunca alcanzas el objetivo y nunca alcanzas la felicidad, ¿no? Que es lo que la gente busca. Realmente es un engaño, la felicidad es una marca. No, yo creo que Dios no quiere más que seamos felices, sino que estemos completos, ¿no? Que no tengamos esas carencias, esas necesidades de marcar casillas, ¿no? Claro. Objetivo cumplido. Y en el ministerio pasa lo mismo, alcanzar el ministerio, llegar a ser líder, claro, a ser pastor. ¿Y ahora qué? Claro. ¿Qué haces con lo que tienes? Claro. No quiero más. Bueno, y cuando tengas más, ¿qué objetivo tienes? No, deseo todavía más. Estás siempre insatisfecho. Claro. Y yo creo que es lo que le pasaba quizás a Salomón, esa ansiedad de tener, y ya cuando lo tuvo todo, porque ya no podía tener nada más, dice, ¿ahora qué? Claro. Todo es vanidad. Sí. Pero qué cabezota que tienes que llegar a ese extremo para darte cuenta, ¿no? Sí. ¿Cómo somos, no? O sea, que se lo explicas a los jóvenes, decir, oye, mira, no te aceques, no te obsesiones, todo llega. Pero cuando llega, hay que tener la paz de saber que es una etapa más en la vida. Acabar la carrera, tener trabajo, casarse, son objetivos, pero que no es el destino. Claro. Son etapas de la vida. Claro. Ese es el gran problema. Cuando
cuando te preguntas a cualquier atleta que corre 3000 obstáculos, él te dice, si miro al obstáculo, me pasan dos cosas. Voy más lento, porque estoy pensando cómo lo voy a saltar, y segundo, normalmente me caigo. Entonces yo tengo que mirar siempre a la meta. Claro. Siempre a la meta. Y la Biblia, que es muy sabia, nos lo enseña, siempre mirando a la meta, mirando a Jesús, el autor y consumador de la vida. Entonces, es muy importante que tengamos claro, pues si no nos vamos a pasar toda la vida saltando obstáculos. Porque si algo hay en la vida son obstáculos. Desde luego. De todo tipo. A unos los obstáculos le parecen más grandes, a otros más pequeños, pero son obstáculos y nunca podemos, cada uno gestiona los obstáculos como cree conveniente, y la muerte de un familiar para uno es un trauma insuperable y para otro es un paso más en la vida, ¿no? Entonces cada uno tiene que saber. Y en el tema de los jóvenes, yo se lo digo, tenéis que tener en cuenta siempre, cuando sentís algo por la otra persona, digo, influyen tres áreas. Una es el sexo, otra es la pasión y otra es el amor. Digo, el sexo es pura química. Es decir, tú te sientes bien con él y volvemos a lo mismo. Las hormonas de la felicidad empiezan ahí, dopamina, serotonina, Por eso recomiendo no arrancar la caldera, porque luego no hay quien la pague. Eso es. Porque simplemente es química. Lo segundo, la pasión tiene que ver con el corazón. Son sentimientos que yo tengo. Y como buenos sentimientos, y engañoso es el corazón más que todas las cosas, se van y se vienen. Y lo tercero es el amor, que es lo que queremos alcanzar. Y el amor solo se alcanza cuando tú conoces a alguien. Me da igual con Dios que con otra persona. Si tú me dices, yo estoy enamorada, yo te entiendo lo que me quieres decir. Pero no es la palabra amor. No se corresponde con la realidad. No es la palabra amor, es la palabra pasión. Eso es. Vale, entonces tenemos que tener siempre en cuenta esas cosas porque son muy importantes. Es que el corazón, porque si no te frustra. Claro, el corazón es algo que es, lo tú has dicho una vez, es un tren, ¿no? Un tren que arrolla todo, ¿no? Y arrasa con todo, ¿no? Y yo hace poco hablaba con una persona sobre eso, ¿no? Y muy apasionada, muy enamorada. No conoces a esta otra persona, ¿no? No la conoces. Conoces por chat, habéis hablado por Instagram. ¿Cómo puedes tomar una decisión que marque el resto de tu vida por una persona que no sabes ni quién es, ¿no? Que solo la conoces por lo que son las redes sociales, que además todos sabemos que es una fachada totalmente propagandística, ¿no? Sí, o sea, sí. las redes sociales es como ver un anuncio de Colgate, Coca-Cola y de, no sé, de cualquier marca a la vez junta, ¿no? En un mismo post. Entonces, Salomón ya venía de vuelta, ya había visto todo, había tenido todo tipo de... Y ahora es cuando dice, vaya, quizás se me fue la mano, ¿no? Sí. Quizás no di... O no está concluyendo su vida con una especie de resentimiento o arrepentido. No, realmente no. El capítulo 1, que lo que podemos ver es que él expresa un poco lo que está viviendo, puro y duro, totalmente negativo. Y totalmente diciendo, mira, es decir, un poco está recomendando a la gente, mira, no sepas cosas porque el saber cosas trae dolor. La ignorancia es la felicidad, lo ¿no? que Muy dice al algunos. final, sí, y en el fondo hay ciertas cosas, o sea, si nos fijamos, por ejemplo, las tribus en el Amazonas o las tribus nómadas en Mongolia, no tienen internet. Cuando alguien les diga, ¿sabéis que ha habido una guerra en Ucrania? No, me enteré el otro día de que por causa de la deforestación cada vez hay menos pájaros que puedo cazar en la selva. Eso sí lo sé, pero porque lo veo. Pero y sabes que el rublo se ha caído. Pues, ¿qué quieres que me cuentas, no? Entonces, en realidad ellos en su mundo son felices. Sí, la verdad es que nosotros estamos saturados de información, que hay una sobreinformación que nos aplasta. Nos hace infelices, ¿por qué? Es. Porque te plantea, lo sé y no puedo hacer nada. Encima de eso. O sea, lo sé y no puedo hacer nada. Las famosas teorías conspiratorias, ¿verdad? Que muchas de ellas tienen su parte de verdad. Porque vamos, todos tenemos claro que nos vacilan. Totalmente. Nos vacilan. Pero, o sea, esto está... el encarecimiento energético, señores míos, durante el 2020 no vendieron nada. Claro. Y ahora hay que recuperar. Eso porque ellos lo que tienen es un negocio.
no tienen un servicio a los países. No, ellos no te venden petróleo para que tú puedas vivir, no, ellos te venden petróleo para enriquecerse. Así es. Entonces, al final, tanta información nos hace, y de hecho yo conozco gente que no ve los informativos. No, como decía Denzel Washington, si ves las noticias estás desinformado, y si no las ves no estás informado. O sea, tienes que elegir. Estar mal informado o no estar informado. Y creo que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Puedes ser feliz sin saber o puedes estar equivocado sabiendo. Porque es que la verdad es que es terrible los medios de comunicación. Y yo que trabajo en medios, tú sabes, trabajamos hace 30 años ya que cumplimos con esta casa cumple 30 años ahora. Madre mía. Esta casa cumple 30 años este 2022. Desde tu pueblo televisión. Incluso un poquito antes, sí, en el 92. En el 92. Esta casa cumple 30 años este 2022. Yo te conozco desde hace 30 años. Así es. Tu pueblo televisión en Secuoya. Ahí está, en Madrid. La primera televisión evangélica en España. Sí, no, y de largo. Y de largo. No la primera radio, que eso le debemos el honor a Lizardo Cano y a otros hermanos que fueron pioneros en ese área. Pues los medios de comunicación están jugando una baza muy importante en la desinformación, en la saturación de malas noticias, en el ahondar, ¿no? En el morbo. Yo abro los digitales, no veo las noticias de la televisión, y lo primero que te encuentras en un digital que cualquier persona puede abrir es la foto de cadáveres en Ucrania, ¿no? Sí. O sea, no es avisamos, estas imágenes pueden herir la sensibilidad, no, en portada, imagen, es que eso un cadáver calcinado. Esta mañana una imagen calcinada de un cadáver calcinado, ¿no? En portada, no te da opción a no verla. Sí. ¿Por qué tengo que ver yo? Oye, puedes poner masacre en Ucrania, genocidio, pinchar aquí. Hace unos años eso estaba pixelado. Ahora no. Ahora es que hay que a ver quién es el más impactante, ¿no? Claro. Famosa imagen en Grecia hace unos años de un niño en la playa, ¿no? Sí. Son imágenes aterradoras que luego, por otro lado, es verdad que hay que mostrar al mundo, ¿no? Lo que está pasando, pero, joder, macho, es que... Sí, pero hay que ser el que más impacta, el que más shock produce. No lo sé. Pero es que yo creo que sí, quiero decir que los medios, creo que su función principal es informar, y yo creo que eso está bien. El problema es cuando yo quiero siempre subir mi SARE o mi índice de audiencia. El clickbait, el famoso clickbait, ¿no? Entonces al final lo que necesito es noticias. Cuando pasó lo de La Palma. Sí, claro. El que estaba más cerca de Volcán, aquella mujer montada en un camión, vestida con una camiseta negra, o sea, salió, pero no sé cuántas veces, porque ya el volcán dejaba de ser noticia. El chavalá bailaba, al que la había pillado, y al que no la había pillado, no la había pillado, pero ella saliendo de su casa con todas sus pertenencias, una vez, bien, sí. Pero cuando ya la sacas 12 veces en cada informativo, es que estás queriendo vender algo. La tragedia humana, ¿no? Y ponerle nombre, ¿no? A la tragedia, ¿no? Siempre se juega con esa manipulación, ¿no? De la emotividad, ¿no? Que hablamos lo mismo de antes, ¿no? Mover esos químicos, ¿no? De nuestro cerebro, mover esas emociones, ¿no? De nuestro corazón para transmitir, ¿no? Y claro, que es que cuando tú utilizas un mensaje, y eso lo hacen muchos los predicadores, tú lo sabes, sí. Utilizar mucho un mensaje sentimental, emocional, para llegar a las personas manipulando, bien sea con la música, bien sea con el tono de voz, bien sea con la forma en la que hablamos, ¿no? Transmitimos emocionalmente un mensaje, para mí no es ahí no hay trigo limpio, ahí hay mucha cizaña, ¿no? Yo ese tipo de predicación siempre le he llamado brujería carismática. Sí, lógicamente. La única persona que se dedica a manipular es el diablo. Claro. Manipuló a Adán y Eva, manipuló a Caín, ha manipulado a lo largo de la historia a todo el mundo. Dios nunca manipula. De hecho, Dios, si se dedicara a manipular, seguramente tendríamos menos guerras, menos hambre y menos conflicto en el mundo. Así es. Pero por causa de que respeta el libre albedrío de las personas, es que tenemos todo el batiburrillo. Esa es la responsabilidad tenemos. La responsabilidad de un comunicador. Principio de responsabilidad. Claro. Y luego como comunicadores y predicadores tenemos la responsabilidad de intentar dejar a un lado nuestras emociones, ¿no? E intentarlo. Es verdad que siempre se va a contaminar, porque estamos contaminados, pero
la responsabilidad es decir, oye, voy a quitarme voy a quitar el disfraz o mis emociones, mis preocupaciones y voy a dejar que sea la palabra de Dios la que hable, ¿no? Esa es un poco la responsabilidad más seria, ¿no?, que tiene un predicador, ¿no? Claro, no, y yo predico con emoción la palabra de Dios. Sí, porque la vives. Pero no añado emociones a la palabra de Dios, eso es. Que es muy diferente, ¿verdad? Sí. Ahora, lo predico con emoción. Vemos el caso de Apolos, que parecía ser que era un tipo vehemente como buen judío, y todos sabemos cómo los judíos hablan de la Torá, o sea, con vehemencia, claro. O sea, parece que te van a pegar. No es verdad, y de hecho no hay ningún problema, pero parece que te van a pegar por la vehemencia con la que hacen las cosas, porque lo viven. Y entonces eso está bien. Ahora, añadir emociones, opiniones personales, manipular con opiniones políticas, etcétera, etcétera, eso no está en la palabra de Dios. Eso tú, como persona, cuando te bajas del púlpito, tú puedes hablar lo que creas conveniente y defender tus ideas políticas, si las tienes o si las quieres defender, pero el púlpito no es una trinchera desde la que disparo. Es decir, el púlpito nos recuerda a la cruz, y quien predicó desde la cruz lo hizo muriendo. Así es. Y sufriendo en ese momento por toda la humanidad. Entonces, no era un teatrillo, y no jugaba el papel de victimista que jugamos ahora nosotros. Sí. Ay, pobrecitos que nos persiguen, o que no me dejan expresar mi libre opinión en YouTube, me cancelan un vídeo, y nos fustigamos, nos hacemos las víctimas, ¿no? Que está muy en la sociedad actual. El victimismo es una cosa que dices, aquí el que es más víctima por su raza, por su orientación sexual, por su condición económica. Bueno, aquí a ver quién es más víctima y sobre todo quién puede sacar más partido a ese victimismo, ¿no? Sí, ejemplo, y además yo me quedo alucinado, yo con lo último que ha pasado en los Oscar. Sí, bueno, claro. Famoso bofetón de Will Smith, y yo lo siento, igual me salgo de la norma. Creo que estoy en contra de la violencia totalmente, pero estoy en contra de que alguien, para hacer una gracia, se meta con la enfermedad de mi esposa. Claro. Lo siento. Entonces, ahora es curioso que el que ha pagado todo es Will Smith. Sí, claro. Y se le ha puesto fuera de la academia al mismo nivel que 3 pedófilos de renombre. Y sin embargo... No, y su carrera se ha acabado, Claramente su carrera se ha acabado. Sí, no va a hacer más cine, no va a hacer absolutamente nada. No, va a tener que producir sus propias películas si quiere hacer algo, pero va a pagar un precio muy alto. Él se va a quedar contento porque está con su esposa. Entonces, quiero decir, al final... Pero el otro, en cambio, ha llenado las salas donde actúa, que es bastante mediocre como cómico. Pasa aquí, como en España, con los monologuistas, pues Leo Harlem, Dani Rovira, son muy buenos, y otros también. Y hay otros que son muy malos. Claro. Muy malos. Pero vende la polémica. Pues claro, muchos se han hecho famosos por la polémica, un humor más zafio, un humor más agresivo, depende, o más victimista también. Pero se ve bien y la gente... Pero es que la culpa es nuestra. Claro. Porque yo he visto... Me encantan los monólogos, ¿no? Porque creo que tienen mucho ingenio. Pero he visto monologuistas que van con un monólogo, todo el mundo serio, todo el mundo nada, dice una connotación sexual o una connotación metiéndose con alguien y ya todo el mundo se ríe. Nos gusta, en la cultura popular es el hacer saña de los demás, o sea, nos encanta proyectar nuestros complejos con los demás, o sea, creo que es más viejo que el mundo, ¿no? O sea, el reírte, ¿no? de la desgracia ajena, ¿no? Es como que te libera de tu culpa, ¿no? O sea, como que no soy el único idiota. Lo mío no es tan malo. No soy el único idiota que hay, me río de la idiotez de los demás, o de las desgracias, mejor dicho. No, y nos gusta como tenemos poca vida propia, nos encanta la vida de los demás. Por eso triunfa Sálvame Deluxe, Sálvame Limón, Sálvame Naranja, Sálvame Tomate, Sálvame Kiwi. Triunfan por eso, simplemente ¿por qué? Porque se habla, es lo que los comunicadores hablan de comunicación de tercera persona, o sea, nos encanta. No nos gusta la comunicación de primera persona porque ahí tenemos que reflexionar, tenemos que ver, estamos involucrados, qué pasa, y eso nos preocupa, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad un poco complicada y que va muy de acorde a que no me he salido a Eclesiastés capítulo 1, sí. Es decir, en el fondo la gente está... El Carpe Diem, famoso,
Yo alucino porque hoy la gente está con el Carpe Diem, pero todo el mundo se hace un plan de pensiones. Hoy invierte en criptodivisas. Claro, si vas a vivir al día, ¿para qué te haces plan de pensiones? Claro. No tiene ningún sentido. No, y es verdad que mucha gente siempre, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Que vivimos un poco más por fe, ¿no? Vivimos realmente, no al Carpe Diem, sino vivimos en la fe de la provisión de Dios. Dice, oye, pues Dios proveerá, y confiando en Dios. Muchos te dicen, Carpe Fiede. Eso es Carpe Fiede. ¿Y cómo? ¿Y el futuro? ¿Y qué va a pasar con tus hijos? Mira, hasta aquí no nos ha faltado. Hasta aquí nos trajo el Señor, y si el Señor quiere nos llevará a donde quiera. Y pues oye, tenemos misioneros que viajan y no tienen esas planes de pensiones ni proyectos de segunda. Entonces la gente dice, no puede ser que tú vayas de misionero a dar tu vida por los demás. Algo tienes que prepararte. ¿Cómo? No vas a preparar una casa, no vas a invertir, no vas a tener un futuro, un plan B. Pero si esto se va al garete, si el mundo se va al garete, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde te lo llevas? Pero el caso más claro es Ucrania. Claro. O sea, el día 23 de febrero tenían sus trabajos, tenían sus casas, vivían con la amenaza, pero en paz. Y el día 24 cambió todo. Sí. Por desgracia. Es decir, ninguna seguridad. De repente de estar en mi casa, ahora soy un refugiado en un país, los que han tenido la suerte de salir, que hay, sobre todo lo que estamos viendo es muchos ancianos, sí. Mujeres, que no podían caminar tantos kilómetros, etcétera, etcétera, que se han quedado en sus casas, y muchos me supongo que han muerto en los bombardeos diferentes. O de frío, o de hambre, o de inanición. Entonces quiero decir, tu vida cambia. Entonces lo del Carpe Diem es un poco utópico. Pero es como un chute de anestesia al cerebro, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que me dé la gana, total, y te das como ese chute pero la realidad no es esa. O sea, tú sabes que no es real que vivas en un Carpe Diem, y además sabes que al final hay un juicio. Es como los ateos, ¿no? No hay Dios, no existe Dios. Le han criticado duramente, precisamente hablando de Will Smith, porque al final hablaba de Dios, del diablo, como que el diablo tomó posesión en su vida en ese momento, y que se dejó vencer por la tentación de pegar al otro, ¿no? Y como que pidiendo perdón, echaba la culpa al diablo, que tampoco me parece correcto, pero bueno, hablaba de bien y del mal, y muchos artistas le han dicho, mira, Will, no te confundas porque no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, tampoco hay virtud. Claro. Tampoco hay bien. Entonces, o mal. Tampoco lo hice tan mal. Eso es. ¿Por qué nos regimos en una sociedad que hay bien y mal si no existe Dios? Hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Pero no me toques lo mío. Claro. O sea, sí, Carpe Diem, no hay Dios, pero lo mío es mío y lo tuyo también es mío, si puedo. O sea, es la hipocresía, ¿no?, de esta sociedad atea que lamentablemente, como decía Groucho Marx, me aburren los ateos porque solo hablan de Dios, ¿no? Claro. Y es esa, el fondo de la conciencia del ateo sabe que hay Dios y algún día se va a enfrentar a él, pero lo está posponiendo y se va dando chutes de anestesia al cerebro, a su conciencia, para postergar, pero al final nos vamos a poner delante de Dios en algún momento, ¿no? Sí, no, pero pasa como aquí en la sociedad española, desde los gobiernos se preconiza una sociedad laica, y sin embargo llega la Semana Santa y como nunca, ni en tiempos de Franco, se está poniendo de moda, se está intentando meter por los ojos a todo el mundo el folclore de la Semana Santa. Las procesiones, esto, lo otro. Para mí lo único salvable es los puestos de trabajo que viven de ello. Lo demás, pero pasa lo mismo, Carpe Diem, pero no me quites el móvil. No me saques de las redes sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando de Carpe Diem? Es lo que dice Salomón. Sí. Dice al final, no se puede enderezar a torcido, sí. Da igual, el sol va a salir igual, los ríos van a bajar igual, o sea, hagas lo que hagas, no hay solución. Qué triste, ¿no? De qué impotencia, como que él vio que su vida no tenía sentido, que no había podido deshacer el mal que había en él, me imagino también, ¿no? Como que él había intentado enderezar su vida y no lo había podido enderezar, ¿no? Le había faltado... Sí. Era sabio, pero había estropeado lo que Dios había iniciado. Sí. Y lo veía sin solución. Dice, no se puede enderezar o torcido. Qué terrible, ¿no? Cuando el Salmo nos dice, ¿no? De que el Señor se encarga, ¿no? De todo, ¿no? De cambiar, o sea, no sé, qué triste, ¿no? Lo que tú dices, qué tristeza, ¿no? Sí, la gran diferencia, por eso al final... David es un hombre conforme al corazón de Dios, y es porque David se volvió, hizo
bestialidades, todas juntas y todas seguidas, pagó las consecuencias, pero su corazón cambió. Salomón no. Salomón me da la impresión que todo el entorno también le presionaba para que siguiera haciendo lo mismo, que es un poco a veces lo que más nos presiona para cambiar. Bueno, es que si ahora pido perdón, ¿qué van a pensar de mí? Claro. Es que si ahora mi comportamiento es bueno, ¿qué van a pensar de mí? Es que si ahora... Si saco a la luz esto, lo otro, sí, claro, entonces, que si corrijo hay tanta gente implicada, the show must go on, ¿no? Como decían los Queen, ¿no? El espectáculo debe continuar y a veces sí. Nos pasa un poco eso, ¿no? En las iglesias, ¿no? O sea, es que si paro ahora hay tanta gente implicada, ¿no? Y hay tanta... como que la maquinaria tiene que seguir rodando, ¿no? Y entonces hemos perdido el norte, ¿no? En cuanto a para qué estamos aquí, ¿no? Sí, eso le pasó en su día a Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, con más de 2000 iglesias por todo el mundo, empezó a ver pornografía y dijo, ¿y ahora qué hago? Tengo mi programa por televisión, oro por la gente. La gente se sanaba cuando él oraba por televisión. La misericordia de Dios es increíble. ¿Cómo se lo voy a contar a alguien? Voy a estropear, voy a dañar la fe de la gente, pa' acá, pa'. Y al final, pues de la pornografía pasó a visitar lugares de prostitución. Y bueno, hasta que Dios dijo hasta aquí y te descubro, ¿no? Pero es ese entorno que nos hace, y es un poco lo que le pasaba a Salomón. Claro. Por eso yo creo que había montado un tinglao tan grande, claro, dice, ¿cómo me bajo de esto ahora? Claro, ¿no? estamos hablando de que todos los gobiernos le respetaban de alrededor. Fue el rey que consiguió, así como David, lo consiguió por las armas, y por eso Dios le dijo, no vas a construir el templo porque tienes demasiada sangre. Y yo no creo que se refería a la sangre de los enemigos, sino a la de Urías. Inocente. Que fue si algo odia Dios, es el derramamiento de sangre inocente, que es un poco lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Entonces, y me supongo que también en parte de los militares rusos que no sabían ni a dónde iban ni a qué iban, y que están ahí de repente matando gente. Pero Salomón no es capaz de reaccionar, ¿no? Y él lo que hace al escribir Eclesiastés es decir, mirad, no hagáis, o sea, lo tengo todo, tengo dinero, tengo fama, tengo mujeres, tengo todo, pero no hagáis lo que yo he hecho. O sea, lo que yo saco del libro de Eclesiastés, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero lo que yo saco del libro de Eclesiastés es esto, es decir, mirar, los ríos van al mar y el mar nunca se llena. O sea, por más que te lo curres ahí, el viento va hacia el sur, gira por el norte, es decir, y no hay nada nuevo bajo el sol. Incluso se arrepiente de la sabiduría, ¿no? que tiene, ¿no? O sea, decir, mira, he crecido en sabiduría, he alcanzado, y todo eso no me ha servido para nada. O sea, no, al final él dice, el último versículo, sí, dice, todo es dolor. En la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. O sea, sí, realmente está diciendo, ¿no? Cuanto más conoces, más sufres, ¿no? Claro. Imagínate el Señor, ¿no? Que lo conoce todo. Claro. El corazón del Señor que claramente sufre, ¿no? Por eso sufre. O sea, Dios sufre por cómo está viendo, o sea, por cómo podía ser nuestro planeta, por cómo podía ser la humanidad, por cómo podía vivir la humanidad sin conocer la muerte, y de repente, ¿dónde está? Que no solamente es que conoce la muerte, sino que la provoca. Hablamos de la guerra en Ucrania porque está de moda, pero podemos hablar de Yemen, podemos hablar de Siria, podemos hablar de un montón de historias en África, podemos hablar en América, en Asia. O sea, ahí yo creo que hay más de 20 o 30 guerras ahora mismo activas, simplemente que hay una que es más noticiable que el resto. No, entonces... Lo que está ocurriendo con Salomón es decir, es que esto no tiene remedio. Es decir, además, todo lo que yo haga se va a olvidar. Y todo lo que yo hago realmente no es nuevo porque ya ha pasado, pero se ha olvidado. Es decir, y estamos muy acostumbrados. Y por desgracia, a mí una de las cosas que me va a dar pena es que lo de Ucrania va a pasar. Espero que los ucranianos que han salido puedan volver a su país, puedan reconstruirlo.
pero se va a olvidar y algún día pasará. Fácilmente. Y algún día pasará en otro lado. Volveremos, siempre lo hemos visto en multitud de ocasiones, y dice Salomón, es que, ¿para qué te vas a molestar? Sí, esto está ya todo... Todo el pescado está vendido. Pero eso es lo que yo pienso un poco de ese desánimo que viene a la gente, ¿no? A base de atiborrar de noticias, machacar la pandemia, los muertos, el desgaste personal, ¿no? De sufrimiento, de querer proteger también tu corazón, ¿no? Decir, oye, pues que cuanto más sé, mejor, prefiero no saber. Pero es que yo no creo que a Dios le agrade que no queramos saber. Tenemos que conocer en la proporción en la que podemos soportar también. Ya, claro. Tampoco podemos soportar el peso del mundo. Lógicamente, ya Jesús lo llevó en la cruz. Nosotros tenemos que soportar el peso que podemos llevar. Entonces, bueno, pues quizás no es que tú te cubras y digas, no me interesa saber nada, y te pongas unos estribos y te aísles de la injusticia, te protejas del sufrimiento. No. Cuidado. Pero hay una parte de sufrimiento que sí podemos llevar. Hay una parte de peso, igual en tu entorno, tu comunidad, en tu familia primero, tu casa primero, tu familia, los tuyos, después los más cercanos. Quizás tienes capacidad para llevar un poquito más, pues oye, las personas que están en tu entorno, vecinos, amigos, tu comunidad, la iglesia, o sea, hay gente que tiene capacidad para llevar más peso, más carga, y hay gente que tiene menos capacidad. Pero lo que yo veo aquí es que Salomón dice, no, me voy a... como el avestruz, ¿no? Sí. Me escondo la cabeza y no quiero saber nada de nadie, porque saber es dolor, conocer es sufrir, y el Señor dice, no, yo te voy a ayudar a sufrir, porque mi corazón puede sobrellevar. Tú no puedes sobrellevar el peso, pero yo sí lo puedo sobrellevar, ¿no? Por eso dice, no, pon tus cargas sobre mis hombros, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar, quizás limitar, ¿no? El enfoque de nuestra capacidad. No podemos, lo que tú dices, no podemos solucionar la pérdida de pajaritos en los árboles de Mongolia. O no podemos ayudar a arreglar quizás el cambio climático a gran escala, pero podemos ayudar en nuestro entorno. Claro. Podemos reciclar, podemos hacer esto. No, es que da igual, porque luego la basura la van a juntar. Tú recíclalo, yo haz lo que está a tu alcance. Ahí está. Tú hazlo, primero a Judea, luego a Samaria y luego a las naciones. O sea, no quieras abarcar lo que no puedes llevar. Me hace mucha gracia las mises, ¿no? ¿Qué deseas? La paz en el mundo. Sí. Y no te hablas con tu padre. Claro. O no saludas al vecino. O te llevas mal con tu compañero de iglesia, o en la universidad, o del trabajo. Amigos, podemos llevar una parte del peso, no todo, pero una parte sí la podemos llevar, ¿no, Willy? Hombre, es que yo creo, como tú dices... Perdón por la chapa, perdón por el discurso. No, está muy bien, porque quiero decir, tenemos que aprender a gestionar. Y no podemos criticar a nadie porque tenga una forma de gestionar las cosas diferente a la nuestra. Me refiero, ¿qué puedo hacer yo en mi familia, en mi congregación? Porque tú sabes bien como yo que hay mucha necesidad en la congregación. Hombre. La iglesia está bien, el culto está bonito, pero luego la gente tiene necesidad, no solo de pan, sino de una palabra, claro, de ánimo, de cobertura. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, hay muchos pastores que no tienen cobertura, que están deprimidos, desilusionados, pues como Salomón, ¿no? Que ya... Sí. Por eso, viendo un poco el capítulo 1, vemos una actitud que tomó Salomón, sí, ¿verdad? Y otra actitud que podemos tomar. Podemos tomar la de Salomón. ¿Escondo la cabeza? ¿Verdad? Que es esa, o la de comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Que es la que está tomando mucha gente. El carpe diem. ¿Verdad? Y otra, decir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es. Que dijo Jesús, y es curioso que lo dijo en el gran día de la fiesta, ¿verdad? Y dijo, el que tenga sed, que venga a mí, ¿verdad? Y yo le daré de beber. Y lo dijo en el último día de la fiesta, cuando se derramaban 8 cántaras de agua, que había agua por todas las calles, ¿verdad? Pero sin embargo, el que tenga sed, que venga, ¿no? Y beba. Es decir, tenemos claro que la cosa está complicada. Tenemos claro que no todo el mundo es capaz de gestionar, y hay gente que le duele algo y aguanta, y hay otro al que le hace unas cosquillas y se va al médico porque cree que ya tiene un cáncer de rodilla, pero no podemos, es decir, la gente es ahí. El pobre que pide, pues igual podía hacer otra cosa, pero no lo sabemos.
el que necesita, y nosotros lo que tenemos que hacer es dar. O sea, ¿por qué? Porque no todo es vanidad. Eso es. Y porque... no todo es inútil. Los ríos sí acaban todos en el mar, pero durante el tiempo que corren llevan vida y llevan un montón de cosas por los lugares por donde pasan. Y merece la pena. Claro. O sea, y al final merece la pena vivir, lo que hemos dicho al principio, hay que disfrutar, valoremos lo que tenemos, Claro. saquemos de partido a lo poco o mucho que tengamos. Claro. La palabra dice que al que poco le es dado, poco se le será demandado. Y al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? Es todo igual, y siempre recordar que no somos dueños, somos administrativos. Mucha gente se ha creído dueña y da cuando quiere dar y a quien quiere dar. Pero la realidad es que somos administrativos, es decir, administradores, perdón. Es decir, nuestra función es dar. Y además nosotros con un aliciente, y es que Dios nunca nos va a fallar. Y creo que eso es importante. Entonces, Salomón un poco aquí en este primer capítulo está diciendo, mira, déjalo, no le des más vueltas, que esto no tiene sentido, y puedes leerlo y puedes decir, pues mira, es verdad, luego va evolucionando, tienes razón, luego el libro evoluciona. Luego va a ir evolucionando, pero de momento en el primer capítulo un poco lo pone bien crudo, pero vino Jesús y volvió a traer luz a todo esto. Así es decir, y entonces la palabra, lo más parecido a la palabra feliz es la palabra bienaventurado, que viene en Mateo, y es curioso que tiene más que ver con bendecido, más que la buenaventura, sí, ¿no? Que viene un poco del griego, hablar más bien de lo terriblemente bendecido, sí, ¿no? Seamos bendecidos. La verdad que tendríamos que hablar de un shalom. Shalom, una paz, ¿no? Shalom, ¿verdad? Paz, prosperidad y muchas más cosas. Y es interesante ver cómo esto es lo que trajo Jesús. Aunque bienaventurados los que pasan hambre y sed, los que son perseguidos, felices, sí, bendecidos. Entonces yo creo que eso nos daría un cambio totalmente, y sí, además nos haría mucho más empáticos, porque creo que una de las cosas que hemos perdido es la empatía. Es decir, tenemos mucha empatía con nosotros mismos. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, ese es un poco el evangelio. Tenemos que volver a recuperar la empatía y ver cómo gente, quiero decir, que los políticos lo hacen mal, sí, pero tenemos a veces que entender que tienen que tomar decisiones a veces complicadas, a nivel nacional o a nivel autonómico o a nivel provincial, ¿verdad? Empresarios, pero también los trabajadores. Es decir, si todos conseguimos ponernos un poco, hacernos un poco más empáticos, creo que vamos a poder salir del vanidad, todo es vanidad, y decir, creo que hay futuro, creo que hay ilusión, y creo que todavía esto no está perdido. Así es. Bueno, con esa ilusión nos tenemos que enfrentar a nuestro día a día, y cuando no la tengamos, pues pedir ayuda del de arriba. Hombre. Que es amplio y generoso. De ahí siempre viene. Willy, gracias. Nada, Dani. A vosotros gracias por estar aquí y acompañarnos en la tertulia de hoy. Esperamos que hayáis estado tan contentos como nosotros y que afrontéis el resto del día con ilusión. Un fuerte abrazo y hasta pronto.